bueno estar de nuevo juntos, unánimes, alabando al Señor, agradeciendo, pidiendo siempre nosotros los cristianos siempre estamos agradecidos realmente, pase lo que nos pase, ¿no? Porque sabemos que viene todo de la mano del Señor y también pedimos, porque Él quiere que pidamos, porque cuando nosotros pedimos a Dios, estamos mostrando nuestra fidelidad a Dios. Solo recurrimos a Dios y Dios quiere que le pidamos. Y Dios quiere que le pidamos para que Él nos pueda mostrar su voluntad y para que Él nos pueda guiar en un camino de recta senda. Es decir, yo enderezaré tus veredas, dice. Y está bueno que el cristiano, que podamos tener la sensación que cuando vamos por una senda torcida, el Señor nos quiere enderezar la senda. El Señor también utiliza para enderezar sendas a los hermanos que están en la congregación, entre nosotros, dice, ¿no? Aquel que vuelve a traer al hermano del error. Que podamos realmente salir del error, no ser tercos, porque tiene que ver con el tema con el mensaje que traigo hoy ahí en Josué 10, ¿no? El pueblo se había transformado de un pueblo rebelde, de un pueblo que Dios le decía hace algo y hacer algo así al revés, a un ejército formidable, pero no por ellos, sino por Dios. ¿Pero por qué? Porque ellos habían puesto su confianza en Dios, ya no andaban en busca de dioses ajenos. Y Josué era un varón de 90 años cuando le toca entrar a la tierra de Canaán y subyugarla y dominarla en el nombre del Señor. No vivió mucho más después, murió a los 110 años. O sea, usted me dice, bueno, pero 90 años, bueno, pero pastor, después vivió 300 años más. No, era un varón de 90 años y que vivió hasta los 110. Usted me dirá, bueno, y yo digo, bueno, la fuerza se la da el Señor, se la dio Dios, ¿no? Lo mismo que nos da a nosotros la fortaleza para seguir adelante a pesar de las circunstancias. Y acá vamos a estar viendo justamente un tema bien importante en este sentido, cuando seguimos a pesar de las circunstancias. Cuando podemos seguir a pesar de las circunstancias sin despotricar contra Dios y sin despotricar contra nadie. Cuando podemos caminar con una situación que no nos gusta, pero en Dios y en obediencia. No hablando mal de uno ni del otro, y menos altercando con Dios. Tenemos que saber que cada vez que nosotros luchamos contra algo que Dios estableció, luchamos contra Dios, no contra quien se estableció. Y esto no lo debemos olvidar, ninguno de nosotros, para que nos vaya bien. Y tiene que ver con esto, porque le pasó algo a Josué. Y le pasó algo que tiene que ver con haber errado, con haber decidido sin consultar a Dios. Pero vamos a ir viendo después, en el transcurso del mensaje, a ver la enseñanza, ¿no? Porque Josué en este sentido y en este contexto me hace acordar a nosotros mismos. Cuando caemos, tropezamos, porque hacemos cosas sin consultar a Dios, porque seguimos un poco tercos. Y sin embargo, como Josué rápidamente, a pesar de haber errado, da una muestra de temor a Dios. Y ahora después lo vamos a ver. Se los nombro así para que tengamos en cuenta entonces que el centro del mensaje es la fidelidad y el poder de Dios con su pueblo. Porque así como actuó Dios allá, podría actuar hoy, claro. Actúa hoy, obra hoy, claro. A veces nos parecen tiempos tan lejanos, ¿no? Los años antes de Cristo. Y decimos, bueno, pero eso pasó, ¿no? Eso pasa hoy, Dios no cambia. En Él dice la palabra, no hay sombra de variación. Mi palabra permanecerá, dice el Señor. Por eso tenemos que ser conscientes de tomar la enseñanza espiritual de toda la palabra de Dios. Entonces, nosotros estamos en Josué 10. Vamos a estar en realidad en Josué 10 hasta del 1 al 25, pero no vamos a recorrer todo. Vamos a tomar
algún versículo, el 19, el 25, y lo vamos a ir desarrollando un poquito, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener en cuenta y también encarar este mensaje con lo que significa la palabra integridad, porque Josué tuvo integridad. A pesar de haber errado, tuvo integridad, y fue cuando tuvo integridad después del error que Dios lo ayudó. Porque el problema es cuando erramos y no hay integridad, y Dios no puede bendecir porque seguimos sin obedecer de alguna manera. Entonces, integridad es la persona que permanece ajena a toda corrupción, que tiene una vida recta, honrada e intachable. ¿Usted me dirá una vida perfecta, pastor? No. Una vida intachable en el sentido que cuando erra, que cuando está fuera de voluntad de Dios, rápidamente quiere volver a una senda derecha para que Dios le enderece ese camino. Rápidamente. La persona que tiene integridad, o cuando tenemos o podemos tener y ejercer la integridad, cumplimos con un compromiso después de que las circunstancias bajo las cuales hicimos ese compromiso cambiaron. Vuelvo a decir, cuando tenemos integridad en el Señor, cuando tomamos un compromiso en el servicio principalmente, seguimos cualquiera sean las circunstancias, aunque hayan cambiado, aunque no fueron iguales cuando hicimos ese pacto o cuando recibimos esa responsabilidad. Y Josué hizo esto. Ahora vamos a ir entendiéndolo. Daniel, José, Abraham, Pablo, Bernabé. Hombres llamados al servicio que cuando los envía el Señor, dice, bueno, a Pablo dijo, te envío a los gentiles, estaban charlando como podemos charlar nosotros acá. Pablo venía pasando algunas cosas después de la conversión, pero se establecía un mandato, un ministerio donde es como si estuviera yo charlando con Beto, y Beto me dice, che, vamos hasta acá a evangelizar. Bueno, vamos, Beto, algo así, ¿no? Yo te envío. Pero cuando después que se hace el pacto ese, que se recibe esa responsabilidad, los tiempos pueden cambiar para mal. Pueden cambiar para mal no porque Dios tenga algo preparado malo para nosotros. Pueden cambiar para mal en el sentido que empezamos a temer. Que empiezan unas presiones diferentes a las que yo pensé que iba a haber. Que empieza a haber unas circunstancias tan complejas que no tienen nada que ver con lo que yo creía que iba a ser este envío, este servicio. Y yo les pido que cada uno vaya a su corazón, ¿no? Porque para revisarnos, no, examíname, oh Dios, ¿en qué me toca esta enseñanza hoy a mí? Josué había sido enviado a tomar pueblos, a tomar ciudades y a matar sus habitantes. En un momento el Señor dice de una manera que hará que la tierra los vomite, porque eran pueblos totalmente paganos que con el tiempo se habían haciendo cada vez, hicieron más idolatría, estaban ya acostumbrados a estar a un desconocimiento total de Dios y podían ser contaminados. Dios le da una instrucción fuerte a Josué, le dice, no se mezclen con ellos. En Deuteronomio dice, hagan aliados lejanos, pero no hagan aliados cercanos. Y entonces, dentro de lo que Josué se equivoca, estaban un pueblo que se llamaba los Gabaonitas, que eran cercanos, y de alguna forma lo engañan a Josué y hacen pacto con ellos. O sea, Josué hace pacto con ellos y ellos hacen pacto con Josué. Ustedes saben que un pacto establecía que cuando yo hago un pacto con un pueblo como rey o como superior o como un ejército poderoso, ese pueblo está bajo mi dominio, son siervos, ¿no? Como usted lo puede leer después cuando vaya la palabra en Josué 9, todo esto que le estoy diciendo. Pero aparte, David
Josué tomaba la responsabilidad de cuidarlos en momentos de peligro. Era un pacto donde Josué se hacía cargo de cuidarlos si eran atacados por otros pueblos. Y esto es justamente lo que va a pasar. Y el pueblo le dice: Josué, juraste ante Dios, tu Dios, que vos nos ibas a cuidar. Ahora vienen pueblos a matarnos. Vení. ¿Y qué hace Josué? Aún sabiendo que había hecho un pacto a espaldas de Dios. Fíjense, capítulo 9 de Josué. Den la vuelta a la hojita, por favor. Usted lo tiene ahí en el 9:15. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndole que la vida, es decir, no los iba a matar. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pero fíjense en el 14 lo que dice. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. ¿Y qué? No consultaron a Jehová. Podemos suponer que estaban distraídos, podemos suponer que Josué como líder le tomó un tiempo de no oración, de no clamar y de no dar el ejemplo al pueblo para que clame. ¿Por qué? Porque nosotros somos engañados cuando estamos lejos del Señor. Porque si tenemos la guía del Señor, porque estamos con una relación estrecha con Él, entonces realmente va a costar más que seamos engañados, ¿sí? Porque el Espíritu nos guía, no por nosotros, sino por la relación, sino en Cristo. Y dice: no consultaron a Jehová. Claro. Y acá empieza el problema de Josué, que no fue tanto problema. Porque Josué dice: muy bien, erré una vez, ahora no voy a errar de nuevo por temor a Jehová. ¿Por qué? Fíjense que el pueblo de Israel tomaba un pacto quebrado con Dios como una maldición. Y dice en el versículo 19 del capítulo 9, mismo Josué: mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no le podemos tocar. Esto haremos con ellos, los dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros. ¿Qué pasa cuando nos equivocamos? Como Josué, pero se da cuenta que el pacto no lo podía romper porque de nuevo iba a ser desobediente, y decide confiar en Dios, no ser desobediente a Dios y esperar la respuesta de Dios que se la da después, y dice: anda que yo te los entrego en tu mano. ¿Qué pasa cuando nosotros nos equivocamos como Josué? Seguimos porfiando, seguimos rebeldes, y en vez de arrepentirnos y cambiar la dirección, porque Dios estableció algo, ¿qué pasa cuando sigo me equivocando en vez de ordenarme bajo la voluntad de Dios? Bueno, acá dice que viene ira de Dios cuando nosotros, como cristianos, como hombres y mujeres del Señor, actuamos de esa manera. Claro, uno lo pasa por, ya les digo, porque a veces pensamos: ¿qué le pasó a Josué? Hermano, no cambia, y el Nuevo Testamento está lleno de estas advertencias. Y son advertencias que nos hace el Señor para que nosotros estemos mejor. Entonces, sabemos nosotros que en el capítulo 10, donde estamos de Josué, Adonisedec, que era rey de Jerusalén en un momento, ¿sí?, toma varios reyes y se va y quiere luchar contra ¿quién? Contra los gabaonitas. Y gabaonitas, ¿quién llama? Josué. Y dice: Josué, vení, hay 5 reyes que me quieren borrar de la tierra, del mapa, porque yo me junté con vos, hice alianza con vos. Ellos piensan que vamos a ser un pueblo grande y tienen miedo de perder poder, porque acá se trata de perder poder muchas veces, no de corregir a alguien. Recuerden cuando María y Aarón se ponen en contra de Moisés. ¿Moisés había hecho algo mal? Sí, se había equivocado, porque había tomado
esposa cusita, una esposa egipcia. Y había un problema ahí, que no se podía hacer eso. Hacía unos días se había armado un consenso, como una reunión de ancianos donde se iban a hacer cargo de los problemas que había que tratar. Pero Aarón y María no querían tratar, no era el motivo la esposa de Moisés, el motivo era tomar el poder. Querían mandar ellos, querían organizar todo ellos. María termina con lepra durante una semana y se salva porque intercede Moisés, y Aarón le pide perdón a los gritos. Porque estaban haciendo algo que no tenía que ver con la edificación de la iglesia. Estaban haciendo algo que tenían que ver con la división del pueblo. El pueblo, por lo que hicieron, dice, paró una semana. Cuando pasan esas cosas, el pueblo de Dios para. La iglesia para. Y deja de hacer lo que tiene que hacer. Dejamos de hacer lo que debemos hacer. Usted cuando lea, después que vuelva al mensaje en el capítulo 10 de Josué, está leyendo y yo le estoy haciendo un resumen de esto. Entonces, viene la respuesta de Jehová, viene la respuesta de Dios a un hijo obediente, de un hijo que cayó, un hijo que tropezó, como usted, como yo, pero que rápidamente dice, ahora yo no lo voy a hacer, esto no lo sigo, porque yo sé cómo obra Dios. Yo temo a Dios, un temor reverente, y yo sé cómo obra Dios y mi vida la quiero diferente. Y en este caso Josué, que estaba guiando un pueblo, también quería un pueblo diferente. Entonces, estamos ahora en Josué capítulo 10, versículo 8. Y Jehová dijo a Josué, que dijo, hermano, vamos a leerlo todos juntos. No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Gloria a Dios. Lo que le dijo a Josué se lo dice hoy a usted, me lo dice hoy a mí. Los entregué en tu mano, Josué. No van a prevalecer. Estás en obediencia. Yo te sostengo, yo te bendigo. Qué interesante la relación entre bendición y obediencia. Entre amor y obediencia. Cuanto más amo a Dios y más conozco su palabra, más obediencia, aunque no me guste nada. Me pongo sujeto y yo digo, Señor, yo sé que Él va a arreglar lo que tenga que arreglar. Y esto es importante para cada uno de nosotros dentro de una congregación, dentro de la iglesia, que conformamos el cuerpo espiritual de Cristo. A mí me conmueve cuando le dice esto a Josué, un hombre obediente, a un hombre de 90 años, hermano, que se había equivocado a los 90 años. Creo que a veces que inclusive hay dentro de los cristianos pensamos que si tenemos muchas canas y muchos años de evangelio, no nos equivocamos y ya no pecamos. Y esto es moneda corriente. No tanto acá no. Conocemos la palabra, pero pasa. ¿Sabés los años de evangelio que yo tengo? Miren lo que hizo Pablo en 3 años. Miren lo que hizo el Señor con 3 años de discipulado. En 3 años. No es tanto el problema de las canas, es el problema de la obediencia. Es el problema de si mi corazón es un corazón muy rebelde, un corazón más sumiso. O si es muy rebelde, yo voy a hablar con el Señor para ser cada vez más humillado sabiendo quién hacer. Josué sabía quién era Dios. Por eso se equivoca. No consulté. Ahora no voy a fallar de nuevo. Sea como sea, si yo hice un pacto con Dios, ante Dios, yo lo cumplo. Y Dios me va a sustentar, Dios me va a sostener. Cuando nosotros estamos en esta confianza, hermano, en esta fe, hay paz en el corazón. Mirá, que dijeron, que hicieron, que van a hacer, que dijeron de vos. No hay problema. Vamos a hablarlo, el Señor va a mostrar. El Señor nos va a guiar a cada uno de nosotros. Porque el Señor quiere que haya paz, el Señor quiere guiarnos hacia la comunión. Y nosotros debemos servirlo también en esa manera, haciendo lo que a Él le agrada. Entonces,
después que él le dice, anda tranquilo, empiezan los milagros. O sea, los milagros, esas obras sobrenaturales de Dios, que no tienen explicación, solamente bendecimos a Dios. Estos milagros acá son impresionantes, pero Dios hace el milagro cada día a nosotros, hermano. Dios está obrando milagros en cada día, sosteniéndolo. El hecho de habernos levantado hoy con extensión de horas de vida es un milagro de Dios que permite que nosotros sigamos en el camino y cumpliendo su propósito. El hecho de que Dios ahora no nos consuma a todos por su santidad y por nuestro corazón caído, aún transformado y salvo, sí, pero caído, porque la consumación, ¿no?, de la perfección en nosotros no está ahora, va a estar cuando estemos cara a cara. Gracias a Dios, es un milagro que el Señor decida no consumirnos por su paciencia, por lo que se nos aparece en nuestro corazón, por lo que aparece en nuestra mente, por nuestros actos a veces. Son milagros. Pero perdemos de vista estos milagros. Claro, no es lo mismo decir el Señor detuvo el sol y la luna, ¡wow!, que ver este milagro, que uno dice, bueno, estoy tan acostumbrado que no lo puedo casi valorar ya. Que ya no le doy un valor, porque yo me levanto todos los días. Y hasta a veces somos capaces de decir, yo mañana voy a hacer tal cosa, y dentro de un año yo tengo esto, y si Dios quiere, ¿no? Y a veces ese si Dios quiere no lo ponemos. A veces hay un hermano cerca que dice, si Dios lo permite, hermano, gracias, ¿no? Nos pasa. Entonces usted me dirá, bueno, ¿qué enseñanza yo me puedo llevar hoy para la calle, cuando salga al mundo, cuando salga de acá? Lo primero que podemos por ahí tener como enseñanza, entre muchísimas, ¿no? Señor, al leerlo me aparecieron 2 o 3, pero seguramente a usted le va a decir según su voluntad otras. Es que la fidelidad de Dios fue demostrada a Josué en los tiempos de paz y en los tiempos de guerra, en los tiempos de presión extrema, de penuria, de tener por delante unas batallas, no solo batallas, de batallas en todo tipo, también con el ejército y dentro de Israel. Y acá podemos entonces, en vez de hablar ya de la integridad de Josué, podemos hablar de la integridad de Dios. Él no cambia. Su fidelidad y su amor por nosotros no cambia según las circunstancias. Él está siempre dispuesto a su misericordia y a su amor para nosotros. Aunque las circunstancias a veces nosotros la hagamos más difícil, seamos desobedientes, no le demos la bolilla que necesita el Señor, no lo queramos agradar, ya nos dedicamos tanto a agradarle. No estamos pendientes de qué le agrada y qué no le agrada. Es impresionante. La integridad de Dios persiste en cualquier circunstancia, hermano. Usted me dice, me equivoqué, pastor. Tranquilo, lea esto, vuelva a este mensaje. Porque el Señor en su misericordia, su integridad no cambia. Esté tranquilo, eso sí, hermano, arrepiéntase. Vuelva a la senda, pida perdón a Dios y pida perdón al hermano. Otra de las enseñanzas es que este episodio me enseña en cuanto a la gracia de Dios en los tiempos de dificultad, directamente ya en los tiempos de dificultad. Fíjese, Josué, vamos a leer Josué 10, donde estamos, pero vamos a leer el 12. Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, escuchen, sol. Josué habló a Jehová y el milagro lo hace Jehová por medio de Josué, en el sentido que es un instrumento.
El Señor obra en la naturaleza, pero es pedido por Josué. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo. Y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Fíjese el versículo 14. ¿Saben por qué le pregunto esto y leamos el versículo 14? ¿Alguna vez tuvo de esos días que dice, Dios mío, este día de mi vida es como que me parece que es tan duro, tan difícil que nunca lo voy a volver a tener? O 10 días, o 2 días, o esta semana. Yo creo que una semana así, si llega a haber otra, no lo soportaría. ¿Le ha pasado? O este día, o esta hora, o esta noticia. Porque Josué lo nombra y lo dice de esta manera en el versículo 14. Estamos en capítulo 10 de Josué. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, hermano, que estaba clamando con una sensación de indefensión, con una sensación de que este día, yo creo que este día no va a haber otro día como este. Acá nos matan a todos, acá morimos todos. Y el Señor responde. Y responde parando el sol y deteniendo la luna. Usted me dice, ¿puede hacerlo hoy el Señor? ¿Cómo no lo va a poder hacer si está en su voluntad? Y este fue el pedido de un hombre que estaba diciendo, yo creo que este día no voy a vivirlo nunca más, o no voy a tener nunca un día como este. Pero cuando responde el Señor y Él recibe esa bendición, estoy seguro, porque lo dice la Biblia, que nuestro carácter, o el carácter de Josué, se ha hecho y se había hecho más templado, se había hecho un carácter más tranquilo, porque veía la mano de Dios obrando en su vida. Él esperó, él pidió, y la respuesta de Dios llegó y lo sostuvo, porque había una promesa. Y nuestras promesas, hermano, estamos llenos de promesas de Dios. Y Él están vigentes. Él quiere bendecirnos. Andemos en obediencia, andemos para edificación, agrademos para edificación al hermano. No que digan en algún momento, qué hermano más bueno, porque no pasa nada, deja pasar nada, pero no dijo nada, no, pero no te trajo del error, no te ayudó a tu alma, a vos. En el Señor, no, son detalles. Esto no es agradar para edificación. Podría cerrar. Esto no es agradar para edificación en el cuerpo de Cristo. Agradamos para edificación cuando traemos y nos traen del error. ¿Para qué? Para que esa iglesia, esa congregación funcione mejor y cada uno individualmente estemos mejor espiritualmente. Otra de las enseñanzas, y ya estamos terminando, que podemos tomar de esto es que de esta porción de la palabra es que me enseñan de la bondad de Dios en tiempos difíciles también, me enseñan de la gracia, de ese favor, y me enseñan de la bondad. Fíjense que todo en este conflicto, después que se equivocó Josué, estuvo en obediencia, no estuvo altercando contra el Señor. Se equivocó, pero quiso rápidamente seguir en obediencia, y siguió en obediencia, confiando en Dios. Estaban en buenos términos. Y esta motivación de Josué no solo la vivió él, esta experiencia no solo la vivió él, sino que la quiso transmitir al pueblo. Fíjense, versículo 25 del capítulo 10 de Josué. ¿Qué le dice al pueblo Josué una vez que él se da cuenta de cómo responde el Señor? Y Josué les dijo, no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así que hará a todos vuestros enemigos contra los cuales peleéis. Wow.
Qué importante tener un hermano, un líder cristiano, un líder de jóvenes, lo que sea, que pueda dar este consejo. Mira, yo estoy en obediencia, dale para adelante, no temas, yo conozco cómo obra Dios cuando estamos en obediencia. No temas, hermanito, dale, hermanita, dale para adelante, porque Él va a pelear por vos. Qué bueno. Porque Jehová hará. ¿Vieron que nos dijo, bueno, a veces hará? Hará. Yo cuando leo algo así, la verdad, la esperanza, me explota el corazón de esperanza. Pero aparte de no temor. Y otra de las últimas, la última enseñanza que yo obtengo, usted después encontrará seguramente más, porque el Señor sabe lo que hace en cada corazón. Enseña la grandeza de Dios. Dios es capaz de hacer lo que estuvimos viendo que hizo. Y mucho más. Y mucho más. Él creó el mundo de la nada. No había nada de donde Él dijo agarro esto y hago algo, de la nada. No había material, no había nada. Él creó el mundo por medio de Jesucristo. Ahí es Juan 1:1. Y por medio de Él fueron hechas todas las cosas de Jesús. El verbo. Poder, ¿no? Y sustenta todo con el poder de su boca, con la palabra de su boca, nos dice esto en hebreo. Oye, hermanos, esto es. Salgamos de acá hoy con este corazón, ¿no? Con un corazón que confía en Dios, pero en Dios grande, en Dios poderoso, en Dios que nos va a bendecir, en Dios que quiere que le agrademos, en Dios que quiere que construyamos, porque cuando no construimos, destruimos. Él habla y se hace, ordena y se cumple, hace su voluntad. Y el socorro viene para aquellos que le tememos, todos nosotros que le tememos al Señor. Y esto es lo que Dios hará si está en su voluntad. Esto es lo que Dios sigue haciendo y bendiciendo si nosotros seguimos, si estamos y queremos estar en nuestras luchas. Me hizo allá en aquel tiempo y hace aquí. Quedémonos, si les parece, con esta sensación del Dios grande, del Dios poderoso. No rebajemos a Dios, a veces le pedimos de una manera tan tímida, como diciendo, a ver si el Señor, si este problema es más grande que el poder de Dios, ¿no? Esto no quiere decir que esté en su voluntad. Nosotros pedimos muchas cosas que nunca llegarán porque no está dentro de la voluntad de Dios. Pero pidamos con fe, dice la palabra, pensando que el problema que puedo tener, lo terrible que puede pasar en mi vida, ese problema es insignificante ante el poder, la misericordia y la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Dios mío, gracias porque has traído palabra, en este caso con Josué, tu siervo, Dios mío. Le has prometido, Señor, lo has sostenido, se ha equivocado, Señor, pero rápidamente quiso volver a la obediencia. Gracias, Padre, porque nos sirve de ejemplo. Gracias, Padre, porque cuando vemos tu poder en estos milagros tan grandes, Señor, nuestro corazón, Señor, se hincha de esperanza de lo que Él es capaz de hacer. Llegado un momento, Padre Santo, porque Él es creador de todo. Nos quedamos en tus manos. Yo te pido una bendición grande para cada hermano, cada hermana, que prepare los corazones, Dios mío, nuestros corazones, para la paz, el amor y la edificación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Bendiciones.